Buen día, estimados hermanos y hermanas. Quería compartir entonces en este día el tema sobre creer en Cristo, para lo cual vamos a hacer una lectura en Hebreos capítulo 1, pasaje conocido pero muy precioso para todos nosotros, y voy a hacer la lectura del versículo primero. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y quería, hermanos, compartir con ustedes algo sobre qué es creer en Cristo. En la palabra de Dios, una de las cosas que encontramos es la insistencia revelada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de la persona de nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Nosotros somos cristianos, creemos en la Biblia como la palabra de Dios. Esto tiene que ser determinante en la vida del cristiano. El cristiano no puede dudar de la palabra de Dios. No podemos tener un vestigio de duda sobre si la Biblia es o no la palabra de Dios. Notemos que la base para creer en la concepción virginal de María, los diferentes milagros que nuestro amado Señor, en quien estamos creyendo nosotros, comenzando de las bodas de Caná en adelante, cuando el Señor transforma el agua en vino, la vista a los ciegos, la pesca milagrosa, los leprosos limpiados, endemoniados, personas locas liberados, multiplicación de panes y pescado, caminar sobre el mar, resucitar muertos, etcétera, etcétera. Todo esto lo creemos porque partimos del punto de que esa persona es Dios manifestado en carne. Es decir, lo creemos porque la palabra de Dios lo dice, lo creemos porque Dios lo dice. Entonces no tenemos manera de vivir sin creer en esta persona. Pero cuando llegamos a esta carta escrita a judíos que habían aceptado al Señor Jesús como su Mesías Salvador, rechazado por las autoridades, el Espíritu Santo inspira al escritor, a ese escritor anónimo, a comenzar con esas palabras: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, indicando claramente que Dios había estado hablando en la antigüedad a ese pueblo de Israel por medio de sus profetas. En el versículo 2 nos dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y aquí nosotros vemos que ahora Dios cambia de mensajero, y el mensajero es el Verbo de Dios, el Hijo eterno, del Dios eterno. No quiero que sigamos sin ver que estas declaraciones hizo Dios en el Antiguo Testamento, esas declaraciones tremendas de su amado Hijo, que en la consumación de los siglos aparecería en la escena de los hombres, cumpliendo con las palabras dichas por nuestro Señor, por ese Señor amado en Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y nosotros podemos pensar, hermanos, en esas palabras que el Señor le estaba diciendo a aquellos judíos religiosos que estaban rechazándole, y el Señor está diciendo: mire, ustedes tienen la palabra de Dios como algo muy importante, y ustedes no se dan cuenta que la vida eterna está en mí, y ellas hablan de mí.
Y podemos mirar algunas cosas que también en este capítulo de Hebreos nos dice acerca del Señor Jesús. Dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El Salmo 2 es muy interesante en este sentido, porque en Salmo 2 tenemos tres cosas. Primero vemos nosotros que pregunta, ¿por qué se amotinan las gentes contra Jehová y su Cristo y su ungido? Tenemos el ungido por ahí. Después tenemos, Jehová dijo, mi hijo eres tú. Y después tenemos, yo he puesto a mi rey en Sión. Y tenemos que el ungido, el hijo y el rey es la misma persona. Es la misma persona. Y termina ese Salmo 2 diciendo, honrad al hijo. En otras Biblias dice, besad al hijo. Es decir, dad la honra al hijo que el hijo merece porque él es Dios. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. 2 Samuel 7:14. En el versículo 6 de este capítulo 1, adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando es introducido el Señor, nos dice, cuando es introduce al primogénito en el mundo, cuando el Señor, hecho hombre, es introducido en el tiempo nuestro, cuando ha tomado un cuerpo del Dios eterno, el misterio de la piedad, al cual nosotros no tenemos derecho de querer explicar, porque es el misterio de la piedad. El hombre no puede explicar a ese trino Dios bendito, maravilloso, sublime, y que ese Dios precioso, Dios en la persona del Señor Jesucristo, se humana, y allí, como nos dice a nosotros en Colosenses, agradó a Dios que en él habitase corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando dice en él, no está pensando en la persona, sino en el cuerpo, ese humano que habitaba toda la plenitud de la deidad. Era el perfecto hombre, era el perfecto Dios, estando entre nosotros. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Tu trono, oh Dios. Cuando pensamos en esto, vemos el trono. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y podemos pensar qué maravilla es todo esto. Está hablando del Hijo, que es Dios, tu trono, oh Dios. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, nos dice la palabra. En el verso 10, tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Acá, ¿qué notamos? Al Dios creador, Él es. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Ahora miremos el verbo. Ellos, los cielos y la tierra, perecerán en el futuro, pero tú permaneces hoy, ayer y por los siglos. Cristo es el mismo. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Salmo 102, 25 al 26. Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110, versículo 1. Todo esto está en este capítulo. Todo esto y mucho más nos llaman a saber que no creemos en la ocurrencia de alguien que dijo yo soy Dios. No creemos en una filosofía que dice que un hombre es Dios. Creemos en la palabra de Dios. Creemos en el Antiguo Testamento, en el testimonio que Dios ha dado de la persona del Señor antes que Él viniera a este mundo. Pero todo esto y mucho más decíamos, a saber que no creemos en simplemente algo así, sino en la declaración expresa que Dios ha hecho en su palabra. La declaración, Dios lo ha expresado claramente de quién es la persona maravillosa por quien Dios hoy está hablando a los hombres y a las mujeres. Creemos en Cristo. A ver, abunda quizá decirlo, el único camino, la única verdad, la única vida, el único nombre, nombre sobre todo nombre. Pero también tenemos el testimonio en el Nuevo Testamento de quién es esta persona bendita y única, de la cual el ángel le dijo a José, Emanuel, ¿quién es? Dios con nosotros. Creemos en aquel que es Dios con nosotros, que habitó entre nosotros. Y como dice
en Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A María se le dijo en Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Porque ella dice, ¿cómo voy a tener un hijo si yo no conocí varón? Pero eso no era necesario. Eso justamente era lo que no tenía que pasar. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y podemos pensar en esto. El ángel le declara a María, tú vas a tener un hijo, pero ese hijo es hijo de Dios. Es interesante poder pensar en los errores doctrinales que ha habido en cuanto a Cristo. Ha habido una corriente que ha enfatizado la humanidad de Cristo, menoscabando su divinidad. Ha enfatizado que es el hombre perfecto, pero ha dejado de lado la divinidad de nuestro Señor. Había otra corriente, otra cristología, que era que Cristo era espíritu, pero su cuerpo no era importante y en algunos casos ni siquiera pensaban que tenía un cuerpo semejante al nuestro. Una y otra estaban equivocados. Los concilios y teólogos de aquellas épocas se juntaron para declarar que Jesús es el Hijo de Dios, como lo enseñan las Escrituras, a través de todas las Escrituras. A José se le dijo, no temas a recibir a María, tu mujer, porque lo que de ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Esto no es un tema de hombres, le dice, esto es un tema del Espíritu Santo. Tema precioso, el tema del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En su bautismo, en Mateo 3:17, nos dice, y hubo una voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Y Dios está diciendo de esa persona, porque los hombres estaban viendo un cuerpo humano, limpio, puro, sin pecado, pero era un cuerpo humano. Pero ahí residía el Hijo de Dios, el contentamiento de Dios el Padre. Les dijo para que quien quiera siga con las declaraciones claras que el Espíritu Santo nos ha dejado en su palabra para mostrarnos al más hermoso de todos los hombres, a nuestro amado y bendito Señor. Vemos que la Escritura de los Hebreos no solamente les indica la autoridad del Hijo, por su relación única con el Padre, siendo heredero de todo y motivo de toda la creación. Él es heredero, Él es el motivo y Él es sustentador. Él es Dios. En su relación única nos dice que es el resplandor de la gloria de Dios. Es el resplandor de la gloria de Dios. El sol es sol porque es resplandor también. Y podemos pensar nosotros en un río. Es el cauce y es el agua y todo es el río. Y podemos pensar en Dios el Padre y Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo y es Dios. Y podemos pensar en el Hijo, que estamos pensando en este momento, siendo heredero de todo y motivo de toda la creación. En su relación única nos dice que es el resplandor de la gloria de Dios, imagen misma de su sustancia. Es decir, quiere darnos a entender tan claro quién es esta persona. ¿Qué relación tan única, íntima e indisoluble tiene con el Padre, con Dios el Padre? Que es imagen misma de su sustancia. En Colosenses nos dice, es la imagen del Dios invisible. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En relación con la creación y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, el Señor sustenta todas las cosas. A ver, todo está sustentado por Él. Es imposible que algo no esté funcionando si no es por Él, por la palabra de su poder. Él lo sustenta todo. Pero en relación a la expiación del pecado nuestro, expiación nos dice es ser quitado para siempre el pecado delante de Dios. Podemos pensar, una cosa es cubrir el pecado,
que era lo que hacía la sangre de los animales. Pero la sangre de Cristo expía el pecado delante de Dios, lo quita para siempre, nuestro pecado delante de Dios. Creemos en Cristo como aquel que ha hecho la expiación de nuestro pecado por medio de sí mismo. Habiendo efectuado la purificación, la expiación de nuestros pecados por medio de sí mismo, en esa relación de una obra terminada, completa, absolutamente completa, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En el lugar santísimo del templo, en el lugar santísimo del tabernáculo, no había nunca una silla. Tenía que entrar el sumo sacerdote, oficiar y salir. No podía quedarse. Él iba y ofrecía la sangre y salía. Pero el Señor Jesús hizo una obra tan completa que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Le dice a la iglesia más fría, no más fría, más tibia, aquella iglesia que él estaba dispuesto a vomitar de su boca: el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Creer en Cristo el Señor es haberle aceptado de todo corazón en nuestra alma, en nuestra vida. Habernos rendido y quebrantado ante Él. A ver, esto es importante. Yo creo que yo, como hijo de creyente, muchas veces es donde está el conflicto. Conocemos todo. Conocemos todo. Sabemos los versículos de memoria. Pero ¿qué tal del quebrantamiento y decirle al Señor: Señor, soy un pecador, estoy perdido? Habernos rendido y quebrantado ante Él. Por quien en Romanos 9:5 dice: y de quien según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Rendimos ante aquel que es bendito por los siglos, que es Dios sobre todas las cosas. Y creemos en la obra realizada como el único medio de expiación. No hay otro medio de expiación, lo creemos. Creer en Cristo es creer que la obra que Él hizo es el único medio de expiación de nuestros pecados delante de Dios, que se efectuó una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Creer en Cristo es negarse a uno mismo. Tomar la cruz cada día y seguirle, Lucas 9:23. Creer en Cristo es tener claro que ser fiel implica sufrimiento. Somos llamados en un mundo que es contrario a Cristo. Estamos viviendo un mundo que es contrario a Cristo, a nuestro amado Señor, a no solamente creer en Él, sino también padecer por Él. Filipenses 1:29. Creer en Cristo implica que todas las áreas de nuestra vida serán afectadas y están siendo afectadas por esa persona maravillosa, comenzando desde nuestros pensamientos hasta nuestras acciones más pequeñas. Y quiero terminar con una reflexión que me está teniendo muy preocupado últimamente, hablando de Cristo y de creer en Él. Creer es identificación con Él. Y es que Dios puede utilizar a personas débiles, pobres económicamente hablando, pobres intelectualmente hablando. Puede utilizar a personas enfermas, puede utilizar a personas intelectuales, puede utilizar a personas ricas. Dios puede utilizar lo que Él quiera para hacer conocer la obra de Cristo, de su Hijo amado. El Espíritu Santo puede tomar cualquiera de estas personas. Pero lo que no debemos ser, que seguramente muchas veces, con dolor lo digo, y esto me está afectando últimamente, para compartirlo con ustedes, lo que no debemos ser es cobardes. Dios nos dé el valor para hablar de Cristo con denuedo, como debemos hablar de Él, según Efesios 6, 19 y 20. Muchas gracias, hermanos. Un apretado abrazo para cada uno de ustedes.